Call of the flower people, earth seeding my genes, water droplets from a cistern of light. The evolutionary scale tips toward my mother's memory in the 7 caves to the north, a cosmogony and constellation of thoughts constantly incubating dreams of lightning rain falling. Bienvenidos a Caminos Culturales. Yo soy Chuy Martínez. Este programa es dedicado a nuestra comunidad de habla hispana. En este programa exploraremos el arte, la poesía, la música, la historia de nuestra comunidad. Y ahora veamos lo siguiente. Bienvenidos, yo soy Chuy Martínez, your host for Caminos Culturales. Hoy estamos muy de suerte porque tenemos un gran poeta de Aztlán, de Atlisco, un amigo de muchos años que a pesar de ser poeta es un gran activista, un luchador por diferentes causas, que ha estado envuelto en muchas cosas que tienen que ver con el beneficio de nuestra comunidad. Jaime Chavez, el gran Jaime Chavez. Por tantos años, Jaime ha sido un legendario aquí en esta comunidad. Bienvenido, Jaime. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Chuy, por invitarme hoy a tu programa. Me alegra que sigues haciendo programas. Gracias. Ya, pues estuvimos en uno, pero que era el otro, la madura, la cultura, hace más de 30 años por ahí. Primer programa, yo creo. Ya, hace muchos años. Leímos en ese tiempo y compartimos versos, ¿cómo no? Tú empezaste de joven en la radio, de estudiante, ¿no? En la universidad. Sí. Y en la radio estábamos hablando sobre los programas que hacían tú y Margaret García, Fernando Peñalosa, Talaya González, etcétera. Sí, varias gente. I became a public poet, farmer, community organizer in my late teens, reading with movement poets throughout the Southwest and the U.S., even internationally. The Floricantos, Los Cantos al Pueblo, Los Solisangres, the Ceremony of Brotherhood, Casa de la Raza, the 11th International Festival of Youth and Students in Havana, Cuba, 25,000 people, and broadcast to the Eastern Bloc, Civic Plaza in Albuquerque, Mr. Frank Chihuahua, 5,000 people. More recently with Second Stutter, City Lights books on Zoom. Organizing for peace and justice, tough mining companies and corporations trying to communicate with the masses, poetically speaking, like a shaman or a warrior waiting near the rock in silence. Contemplation, digestion, walking the path of life. I am now 70. I have reached a plateau. Feel the urgency to sing the desperate song in words as lyrical as they may be. Land and water, seeds, the web of life, the tools to survive, still walking. You know, we just turned 35 years celebrating the life of Cesar Chavez here in Albuquerque and Dolores Huerta. Yes. You know, this last a few months ago, what a quite honor, because this is the only place where the two streets meet. Cesar Chavez and Dolores Huerta, they meet right there on 4th and Cesar Chavez by the National Hispanic Cultural Center. It's the only place in the whole United States. So I'm glad you wrote that, because you had been part of the labor movement for many years. We were with Cesar Chavez, but then you remember they had the problem with the
with the migrant workers and what have you. Well, And the so Teamsters. we support, yeah, with the Teamsters Union. So we ended up supporting the TFW, Yeah, the farm Texas Farm and Workers. Antonio Orendain, no? Until Yep. they got straight on that question, you know? Mm-hmm. Which I hope they've gotten straight on They that did. question. They did. I Finally. think they have. Yeah. That's good. César Chávez y Dolores Huerta recibieron el mismo entrenamiento que yo en cuestión de organizar. They were trained by the Olinsky School of Community Organizing, believe it or not. A César, un organizador, flor de mi pueblo, que ha concientizado a miles de hombres y mujeres en la tierra, como con un si se puede, escardando a las masas, y como Gandhi y Cristo repartió su sangre india campesina para que salieran nuevas flores, y sus herederos como Carlos Marentes del Centro Campesino siguen con sus labores, sembrando nuevas conciencias en la frontera mexicana, en esta labor tan digna que es la lucha campestre. Que viva Dolores Huerta en su huelga constante, para que el obrero campesino se sostenga en su lucha vibrante. Que viva César Chávez y los campesinos del mundo en su lucha constante. Hay que regar la tierra, y como dijo don Cleofes Vigil, no nomás con el agua, sino con el sudor, para que salgan nuevas flores. Que viva el campesino en su lucha constante. Recordamos a César Chávez como a Gandhi y al Cristo, y a Carlos Marentes, Dolores Huerta y don Cleofes Vigil con su voz de poeta errante. Gracias, Virgen Morena, para dejarme echar estas palabras como semillas a la tierra, para que salgan nuevas flores. ¡Que viva César Chávez como una voz clarín en la tierra vibrante! Jaime Chavez, marzo 2009. Esa fue la fecha casi cerquita de cuando su cumpleaños. Sí. Ya, porque César estuvo aquí como 3 meses antes de morir. Y eso cuando Eduardo Hernández Chávez y Isaura Bernal, Enrique Cardiel, yo y otros gentes empezamos el comité del ¿Recuerdas César Chávez? Pues ahí en la casita Chicano Chicana Studies. Pero pues tú tienes mucha poesía de tantas, pues has leído en tantas, hemos estado en muchos de los canto al pueblos, floricantos y de todo. Pues tú eres uno de los, ya de los pocos veteranos que quedan de aquellos tiempos, de cuando Antonio Burciaga, el Alurista, el Tigre Pérez, el Ricardo Sánchez, Lalo Delgado, toda esa raza. Nuestros camaradas. Pues eran nuestros mentores, porque eran un poquito mayores que nosotros. También. Ya, eso es una cosa que nuestra gente tiene que pues acordarse un poco de eso y aprender, ¿no? Porque todo el movimiento, muchas de las cosas que estamos disfrutando ahora, que se hicieron en esos tiempos cuando la raza andaba peleando por los derechos de los estudiantes, los derechos de los campesinos, el derecho al arte. Pues te acuerdas que había mucha arte en esos tiempos. Fue cuando empezó el muralismo, estaba muy fuerte, la poesía. Organizamos murales en Tucson, Arizona, ¿te acuerdas? Sí, y sabes que el otro día estaba hablando con Alberto. En las casas de los campesinos. Sí, pues el otro día estaba hablando con Alberto Córdoba. ¿Recuerda el ministro? Le decíamos el ministro. No, el movimiento estuvo muy vivo en mucho tiempo, en todas partes. Sí. West Texas, me acuerdo de los Chicanos Unidos Campesinos, toda la gente de Lubbock, Texas,
Y acá en el norte, en Nuevo México, la gente de la raza unida, En la parte sur de Par- Colorado también ya, mucho. también cuando estaba el Colorado Migrant Council Sí, y con toda la, Leno y con Lalo y con ya, Ricardo, yo creo. Ricardo Los tres o Sánchez los estaba ahí, cuatro que se llamaban. los cuatro, sí, Los cuatro, creo. ya. Que había un libro que pusieron que no Los se llamaba cuatro, Los Cuatro. ya. Ya. Ajá. Ya, y hijo, ¿cómo me acuerdo de esos los tiempos? En un sign, ¿no? En un Ujú. póster, ¿no? Con los Ya. Lucian Poets, ¿no? Estábamos apoyando que la gente saliera a votar, ¿no? Yeah, Voter registration in West Texas, ¿eh? yeah. Oh, Yeah. that's right, yeah. Remember? Cuando el Neftali andaba corriendo para, ¿qué era? City Council, Mayor, no me Algo. acuerdo, Sí. de Raza Unida. Ajá. Y ahora ya no lo dejan a uno andar en las calles con esos megaphones. Ustedes pintaron, organizaron murales y Ya. estaban los Peñalosa en ese tiempo también, Ya, los bolivianos, ¿no? sí. Trabajando con nosotros. No, Tenemos buen grupo. De hubo, artistas. bueno, cuando estaba Rayas, ¿te acuerdas? Rayas, que Revolución Artística y Social. Y acción social. Y Acción Social, sí, era, pues era para eso, para que se apoyara a los artistas cuando iban a otro lugar, ¿no? Me acuerdo Por que, eso me gusta la canción de la raza unida, ¿no? Al beneficio de mi pueblo me dedico, ¿no? ya, me acuerdo que íbamos para California, hasta la raza, el José Montoya, o para el lado de San Francisco, el Burciaga. José Antonio Burciaga, José Antonio cuando se Burciaga. vestía de cura. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. He would dress Como, up as como a el priest. Tony Mares. Ya. Ya, no, fueron unos tiempos que... Y le daban en la máquina la Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola, decía. Ya te acuerdas. Celebration. Verna, in the celebration, heartstrings tug. Bosque floors come to life in the springtime, cycles of geese overhead in arrowhead formation, flying towards the north. Isleta, the water's precious flow feeds your fields in spirit with new life emerging from the rocks, mud womb of survival, singing out your name. I've seen the rooftops of the pueblo, your heart exposed, veil lifted, wooden gates letting in the water. Not far from here, my grandmother waits. Her smile is the great expanse of Sonoran desert. Adelino y Tomé. An old dance, adobe mud huts, vigas y terrones. A stone's throw away from here, my tío were born at Isleta. Verna, the chatter of morning birds is calling out from the bosque. I hear your brother's flute calling out from the mountain. The evergreens are talking. Twisted juniper looks back. The road devours the distance, where snaking arroyos are stained with plutonium. Death in shifting sands not far from here. Oh, Rio Puerco. Community elders call out to protect that old woman with blessings to balance the constellations of geometric formations within us. Blessings that heal the road. Future generations emerging from within us. Children like cornstalks growing in the milpa of existence. Verna, your spirit, a soft deer skin, stretches across the universe and feels the old woman's heartbeat in the warrior's breath, in prayer and in song, where an eagle cries out in the beat of a drum. A skin has been shed near here as new life emerges, ceremonial fires deep within us. Hablando de poesía, tú has, bueno, desde que me acuerdo, ¿cuántos poemas has hecho ya? ¿Quién sabe? Hundreds. Son cajas. Hundreds cajas, and hundreds. Sí. Ya, Es una selección, además, no son no es un trabajo colectivo, ¿no? De mi trabajo. ujú. Collective works. So, aparte de esto, el trabajo que tú haces, do you work with nonprofits around the country? Or, I work with farm organizations, farm workers, and what have you, no? But I'm going to be stepping more into writing and producing, I think, these days, no? Whereas Arnold was reminding me that we used to do television programs 35 years ago
uh, really imaginative. No, they influenced any of the video programs that were coming out at the time. No, because we were really getting into some deep stuff, interesting cultural history and what have you, desde la conquista de los aztecas, ¿no? Ya. Ah, sí, recuerdo cuando We worked hicieron with Ricardo Vallecillo at that time. Ricardo Arnold Vallecillo. Trujillo worked with us. Yeah. Reggie Cantu at that time as well. Ya. We had a pretty cool team. Ya, yo me acuerdo cuando hacían esos programas. Por eso estábamos acordándonos el otro día de cuando hacían Sol y Sangre. Ajá. Aparte de eso, pues hiciste muchas otras cosas en festivales. Recuerdo cuando trabajamos con José Armas, en paz descanse. Sí, ¿te acuerdas que estuvimos en The Poor People's March, the Puerto Rican Poor People's March in New York City ya? and in Washington, D.C. también. Ya me acuerdo de la marcha esta de cuando los campesinos, cuando fuimos con el Orendain para Washington, el Rockefeller Center. Rockefeller Center, y los tiraron para afuera. Ya. Los echaron para afuera. Tenemos esta plática porque a veces Gracias, Chuy. se nos olvida y es muy importante para nuestros jóvenes y pues estas generaciones que sepan un poquito de la gente que ha estado en el movimiento y que pues que han hecho tanto por muchas de las cosas que ellos están ahora disfrutando, todo esto los logros de educación, por ejemplo, scholarships the Earth Day should be celebrated every day, Yeah. Y por eso estábamos enlazados con los campesinos, Chuy. Yeah. No más porque venimos de ahí, ¿no? Nuestra historia, nuestra cultura, ¿no? Yeah. Yo por mi parte, mis abuelos eran farmers, ¿no? Eran sembradores. Y vivíamos en ranchos, ¿no? Ya, pues yo me acuerdo, pues hasta aquí en el valle tenían ustedes, tu papá tenía un terreno muy grande donde sembraban, ¿que no? No muy grande, no, pero sembraba, era muy efectivo, él sabía mucho, ¿no? Ya. De cómo sembrar y cultivar y etcétera, ¿no? Y compartía su comida con los pobres, ¿no? Que los que no tenían, ¿no? Ya. Más que nada, ¿no? Y trabajaba también en las iglesias y todo, repartiendo comida, ¿no? Con su esposa, ¿no? Mi madrastra, ¿no? No, hay mucha gente muy luchadora. Jaime has done a lot of work on behalf of the acequias as well. Las acequias are the lifeblood of New Mexico, in a dry, drought-stricken land that depends on the mountains for life-giving waters. These high places are sacred to native ancestors where waters flow downstream from the mountains. Acequias have evolved for more than 10,000 years to cultivate desert and arid lands. These hydroengineering developments further blended with native Mexican Tlaxcalteca methods after the conquest of Mexico. The fissures in the rock are silent volcanoes coming back to life. You scan the horizon, red and blue shades mixing old memories of war, where old women weep, wiping nuclear dust from the cloth of their memory. It just won't go away. Your children can tell the Dene Pueblo and Chicano people about this type of shame, the shame of Wall Street, unleashed U.S. military industrial complex. Dogs of imperialism are still busy snapping at the door jamb of history. Nuevo Mexico on fire with the secret of atoms, where the secrets of atoms are kept. And you, dear sister, bear witness to all of this. Lest you, a serpent is loose in the blood, a tsunami wave shatters your dreams, and you say everything is okay? Can you still weed your garden in the shadow of uncertainty and nuclear genocide looming on the horizon? Tomoyo, where are we going in this time of astral alignments, continental shifts, and Mayan prophecies unfolding?
7 volcanoes are spilling their entrails into the cosmos, and the universe is shifting. Where are we going, Tomoyo? The damage is immeasurable, and hardly anyone is responsible for the despair of millions. Can you weed your garden again? Eat sashimi or eel with seaweed from the ocean? What does the Richter scale read? A 5, a 7, or a 9? Is there balance or harmony anywhere anymore? I will know where you are when I see you, dear sister, examining water rising, shattered buildings, glass and concrete flying across continents and governments who want more nuclear reactors as tritium migrates across the Tijeras Arroyo and songbirds announce your arrival, dear sister, and you continue to bear witness at Trinity Site so we can all remember. Pues tú también le has hecho a la música y quisiéramos ver un pedacito del poema este que hiciste con la flauta. We are ready for the hummingbird, calling us all from our origins. Genesis on the cosmic evolutionary scale in transition. Metamorphosis, becoming one with hope and destiny. Who are we now to stand up as if this all had meaning under the circumstances that confronts us? Stand up as witness, visionary dreaming of a new life beyond the institutional gates depressing your soul. Soul journey back to our common cosmic memory being jolted before we become one another. I stand as witness with testimony before the aforementioned existential crisis, wish to lift ourselves up and out of a total systems meltdown. La Madre Tierra, Mother Earth, is talking to us, and like new feral cats, we are opening our eyes, hearts, and ears as we plant a seed in the ground after the snow has melted. We have come to this place again within ourselves, introspectively, in the constant cycles in peregrinaje searching. One cosmic cycle is 52 years. 7 is a perfect number. Mercury in retrograde is over. Time to wake up. Mother Earth is calling. Desde joven en la universidad, como student leaders y de todo andaban ustedes haciendo muchas cosas ahí at the University of New Mexico. Y recuerdo cuando hacían los programas de Sol y Sangre. Sí, trabajamos en ese tiempo con el Rudy Anaya y también con los de West Texas, contigo, con Neftalí de León y los poetas del movimiento chicano. Ajá. Y los grabamos, todos están grabados ya desde aquel tiempo y ahí seguimos grabando hoy en día con nuevos versos, nuevas canciones, etcétera, ¿no? Pero aquí estamos. Sí, el otro día escuché uno donde estabas entrevistando a, creo que era Tomás Atencio Tomás Atencio y luego también a Juan José Peña. Sí, estamos en el Partido de la Raza Unida. Tomás Atencio y con la Academia de la Nueva la Raza. Academia de la Nueva Raza. Con Esteban Ariano, con lo de las acequias y también de las Mercedes, ¿no? Ya. Donde reorganizamos las Mercedes y parece que están haciendo mucho más bien hoy en día. Ya. Y también las acequias con sus comitivos y etcétera, ¿no? Para Pues la sí. limpieza y el mantenimiento de y la conservancia de nuestra historia, ¿no? Ya. Que viene siendo las acequias, ¿no? Que viene de nuestras raíces indígenas, ¿no? Ya. Desde los tlaxcaltecas de México, créele o no.
Sí, bueno, y las Mercedes, bueno, ahorita tienen una demanda en the World Court, que no, Ahí le seguimos, ¿no? Ya. Al nivel estatal hemos arreglado muchas cosas y están las Mercedes así funcionando, ¿no? Ya. Con algunas con capacidad, otras gateando, ¿no? Ya. Subiendo para arriba, ¿no? Sí, porque eso nunca se ha acabado. Y Yo- nunca yo- se acaba. No, Es como la porque- cuestión de Palestina y de esas peleas por tierra y etcétera, ¿no? Sí. De la Revolución Mexicana y etcétera. Ya. Porque estamos basados en el maíz. Somos hijos del maíz. Ya. En la cuestión de la sierra, en las florestas y Ya. los animales y la cultura y el modo de vivir, ¿no? Que se está extinguiendo, ¿no? Ya. Eso se tiene que conservar. Y me he dedicado estos últimos días a trabajar en cuestiones de agrofloresta, ¿no? Ujú. Por ejemplo, ¿no? Y es muy importante porque, por esa razón, porque tenemos mala salud de nuestras florestas, ¿no? Ya. Que se queman tan fácil así, ¿no? Ya. Y por eso tan importante el agua, que ojalá que venga ahora, ¿no? Estamos ya en el tiempo de San Isidro, ¿no? Ya, pues Y- aquí hay la siembra. Aquí hay muchos cambios de tiempo, pero en otros lugares hay inundaciones y hay de todo, tornados y todo. Bueno, tenemos suerte que vivimos aquí en Nuevo México en un bonito lugar donde no hay muchos desastres. Hasta el momento sí. Los únicos desastres son los desastres de que están haciendo ahorita al nivel mundial, que nos afecta también a nosotros. Aquí es donde el sitio Trinidad es donde se descubrió y se inició la bomba atómica, ¿no? Ya, Que tiraron sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿no? ya. Tenemos esa historia. Hoy andan peleando ahorita todavía por eso, Paul Pino y Richard Moore, Sofía Martínez, todos ellos andan ahorita todavía peleándole ahí. Creo que va a haber una película poco pronto que va a salir sobre eso, de ¿Sobre los qué? Downwinders. Oh, ya. Trabajamos en eso hace 30 años Ya. y todavía sigue ya. The pollution que está Ya, pasando también. paramos a las actividades de las mineras de uranio en Mount Taylor, ¿no? Ya. Con el mentado Lauro Silva, ¿no? En aquel tiempo Oh, ya. trabajamos con el American Indian Environmental Council y etcétera, con John Redhouse y con mucha gente, ¿no? Para parar el movimiento del gobierno, ¿no? En escardar y en destrozar, ¿no? Actualmente, ¿no? Ya. Porque no se debe de tocar. No, y se según lleva- las leyendas y las creencias, Se lleva el mucho uranio debe de tiempo. quedarse en la tierra. Yeah. Okay. So Jaime, as you can see, he's been part of so many different struggles, and in so many forms. From civil rights to farm workers' rights, education, health, many things that have to do with our community. Those are the true, to me anyway, community heroes. I- 'Cause, Let me give you this one. I feel you, ageless warrior, your presence in time, your mystical word crying beyond sad clouds, a message to the world. Quinto Sol, your rays penetrate my head, your strength fills my being as we look face to face beyond the universe. Transcend limits, lights, and highways going nowhere into nebulous smoking mirrors, prolonged lies, deceit in the face of mechanistic order. You weep to the tune of constant assimilation, facades, colorless, tasteless creatures of productive waste emptying into the ghettos, barrios de hoy,
people food for a giant called progress. And what of yesterday, when the tetones trees wept on the ditch bank seeds of tomorrow, as your abuelo pulled the plow and your abuelita called for dinner, and now they're dead, the trees are dry, and the ditch no longer flows. Maybe someday we will really find El Dorado, searching for our name, y con eso acabo. Muchas gracias, Jaime. Just a little taste of the life, the philosophy, the art of, in the words of Jaime Chavez. Really uplifting words and uplifting life you had, Jaime. Muchas gracias. Todavía aquí estamos. Aquí estamos, ya.